Conocer las tendencias que van a marcar el devenir económico y social es fundamental para que las empresas puedan tomar las decisiones necesarias que les permitan anticiparse y adaptarse a los nuevos entornos. Ese es el objetivo de este podcast de la Cámara de Comercio de España, poner las luces largas para analizar qué nos espera, pensando sobre todo en cómo podemos ayudar a las pequeñas y medianas empresas. La inteligencia artificial, el nuevo contexto geopolítico, el talento, la sostenibilidad, los cambios demográficos o las ciudades del futuro son algunas de las cuestiones que abordaremos en este podcast, con el que abrimos un nuevo canal de comunicación con las empresas y la sociedad. En este primer episodio conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. Bienvenido, presidente. Estrenamos hoy este podcast de la Cámara de España, este espacio en el que queremos charlar con expertos y expertas en diferentes materias, la política, la economía, la sociedad en los próximos años y cómo esto nos va a afectar a las personas y a las empresas. Y empezamos contigo, no solo porque seas el presidente de la Cámara de España, que también, sino porque eres una persona con una gran y dilatada experiencia en la empresa, en el mundo académico, en la universidad, en instituciones como la Cámara de España, y tienes un gran conocimiento de cuál es la situación actual, pero sobre todo una gran capacidad de análisis que nos interesa y mucho para ver cómo van a ir estas tendencias. Y la primera pregunta que quería hacerte es: ¿dónde crees tú que va a estar España? ¿Cómo va a ser España dentro de 25 años? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Porque los últimos acontecimientos que hemos vivido, pandemias, guerras, pues han puesto ya encima de la mesa el tema de la geopolítica y por tanto depende de eso, ¿no? Es decir, si esto no se desmanda, pues es una cosa. Si esto nos trae unos cisnes negros demasiado malos, pues es otra cosa. Pero supongamos que los cisnes negros sean pequeñitos y que no sean especialmente malos, ¿no? Pues yo soy optimista, lo soy, pero tengo también motivos a lo largo de mi vida para poder serlo, porque he visto, por ejemplo, el crecimiento extraordinario de la humanidad en los últimos 50 años y en España, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? Ha habido un salto gigantesco hacia adelante y, por tanto, no veo por qué esto no pueda continuar. En ese sentido, hay que ver cuáles son los retos que tenemos ahora mismo y si estos se cumplen, pues pasará eso, ¿no? Es decir, la humanidad y España dentro de la humanidad habrán progresado. ¿Y cuáles dirías que son esos retos, los principales retos que ahora mismo tiene España, tenemos los españoles, los ciudadanos, las empresas, para alcanzar todos esos desafíos que tenemos? Pues estos son los que aquí anunciamos que íbamos a considerar hace ya bastante tiempo y que han venido un poco refrendados por el momento en que la Next Generation ha aparecido, ¿no? Nosotros decíamos, aquí los retos son la sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, la digitalización, la adaptación a las nuevas tecnologías. La digitalización es una, pero son muchas más, ¿no? Y todas aceleradas, además, vienen de una manera acelerada. Tercero, la formación. Esto es lo más importante, porque al final el talento es lo más importante. Entonces la formación pues también va a depender de cómo se desarrolle la información en el mundo. Si vamos, por ejemplo, a una pérdida de cuestiones tan básicas como la lectura, dado que la gente quiere lo inmediato, pues entonces no iremos demasiado bien. Pero si dentro de la humanidad hay una parte importante que todavía tiene una curiosidad por la lectura y el pensamiento, la reflexión, el pensamiento crítico, evidentemente, pues seguiremos bien. Entonces, ¿esto de qué depende? Pues en el caso de España concretamente, por ejemplo, pues de la educación. ¿Está en este momento bien la educación? Pues regular, porque faltan cuestiones esenciales que no se están dando como debieran. Por ejemplo, la orientación de las personas. El hecho de que
la gente tenga un propósito desde un momento que ya tenga uso de razón o algo posterior, ¿no? Los 14, los 15 años. La gente hay de saber lo que quiere hacer en la vida. Y como consecuencia, una educación en valores. ¿Por qué? Porque para conseguir lo que uno quiere hacer, pues se tiene que esforzar. Tiene que tener una cierta disciplina, tiene que tener curiosidad, tiene que saber trabajar en equipo. En el mundo actual, desde luego, tiene que saber idiomas. En este mundo tiene que entrar en técnicas digitales. Por tanto, esto es así. Pero además hay otra cuestión, que es la globalización. Ahora se está diciendo, la globalización se retrocede. Hombre, puede que sí, que tenga alguna afectación, pero no retrocede. Es decir, la globalización está ahí, a caballo de las nuevas tecnologías. Solo hay que ver la gente cómo sube a los aviones. Y en este mundo global, en este ámbito de la globalización que señalas, las empresas españolas, sobre todo las pymes, que todavía tienen recorrido por hacer en su internacionalización, ¿tú crees que a este medio plazo que estamos tratando, a 25 años vista, habrán sido capaces de conquistar el mundo, de ocupar el lugar que les merece, que merecen en el mundo? Yo creo que sí, porque es un recorrido que en parte está por hacer, pero en parte ya está iniciado, ¿no? Y luego hay muestras de que la gente aquí es capaz, ¿no? ¿A qué me refiero? Las grandes empresas ya están. Luego están pymes que han ido saliendo en los últimos tiempos. Pues sí, desde el 2008, en cuando se produce la gran recesión, ahora, pues la exportación en relación con el PIB español ha pasado del 24% al 45%. Claro, ¿quién lo ha hecho esto? Pues estas. Las pymes, algunas pymes se han puesto a trabajar fuera y lo han ido consiguiendo, ¿no? Y vas viendo ejemplos constantemente de esto. Esto está finalizado, como puede pensarse que está en gran parte en Francia, Alemania e Italia. No, España esto lo tiene a medio hacer, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Por ejemplo, en un sector que yo conozco un poco más que otros, como el sector del vino, pues sí, alguno lo ha hecho, pero está por hacer inmensamente. Todavía hay cantidad de graneles que se exportan. Esto tiene que acabarse, tiene que venderse fuera a base de calidad, valor añadido, precios respetables. ¿Esto es posible? Sí, sí, claro que es posible, porque primero es una necesidad y la gente pues al final se da cuenta de que es una necesidad, pero segundo, resulta que la competitividad española es un hecho cierto en este momento. Todavía tenemos ventaja competitiva tanto en calidades como en precios respecto a los vinos que ya están en el mundo de una manera, digamos, lograda, como es el caso de Francia, Italia. Por tanto, yo soy optimista al respecto. Pero sin duda para mantener esa posición, para mejorar esa posición en el mundo, la calidad, la excelencia, lo que tú mencionabas antes, la marca, son fundamentales. O sea, ahí tenemos un amplio espacio para trabajar con las empresas. Absolutamente. De que las empresas hay que acompañarlas, sobre todo si son pymes. En ese sentido, las cámaras de comercio tenemos un papel a jugar, ¿no? Que está en nuestro core business, ¿no? Es la necesidad de que las empresas más pequeñas sean acompañadas, ayudadas, mediante información, mediante formación, mediante la utilización de redes, como puede ser la red de cámaras en el exterior, que es potente. Por tanto, hay mucho trabajo a hacer, ¿no? Y hay que servirlas realmente, ¿no? Creo que en ese sentido España tiene todavía mucho recorrido. Antes has hablado del talento, de la formación. Esa es sin duda una gran oportunidad. ¿Cuál dirías que es la gran amenaza para España, para el desarrollo de España? Quizá el cambio climático, por las condiciones geográficas de España nos podemos ver especialmente afectados por este incremento de las
temperaturas que puedan condicionar actividades que son básicas para nuestra economía, como puede ser el turismo. ¿Crees que es una de las grandes amenazas? Es una gran amenaza. El tema del agua es un tema crucial. Y en España la política a veces no está tratando esto de la manera conveniente. Se necesita un gran consenso que permita resolver el tema, prepararse para el cambio climático al final, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir trasvases, quiere decir desaladoras, quiere decir tratamiento de las aguas, en definitiva, un esfuerzo inversor muy importante y sobre todo de consenso político que en este momento pues no se da. Quizá uno de los grandes cambios sociales que se van a dar en España en los próximos años, que ya estamos viendo, es el cambio demográfico. En España cada vez nacen menos niños, las personas viven más años y en mejores condiciones, somos más longevos. Pero, sin embargo, estamos viendo que esto, claro, tiene mucha influencia en ámbitos como puede ser pues, las pensiones, como puede ser la sanidad, como puede ser la economía de los cuidados. ¿Cómo crees que se debe afrontar este cambio demográfico? Por ejemplo, desde el punto de vista de las pensiones, aparte del apoyo a la natalidad, entiendo. Pues yo creo que hay otra vez los valores, ¿no? Es decir, la creación de vida es un valor esencial. Es esencial. Se entiende que haya personas que, por lo que sea, no puedan hacerlo. Esto hay que respetar el asunto al máximo, pero yo creo que hay un vacío ahí importante de posibilidades que no se realizan. Y eso es el primer objetivo. En ese sentido, España tiene que hacer una reflexión, los españoles tienen que hacer una reflexión profunda y volver a lo básico, ¿no? Porque para mí es lo primero esto, ¿no? España tiene un gravísimo problema de reto demográfico en todos los sentidos que podamos considerar, desde el envejecimiento hasta la falta de energía vital, ¿no? Y yo lo que creo es que debe ser incentivado desde la política el nacimiento de vida en España. Es evidente que si no hay hijos hay inmigrantes, pero los inmigrantes pues tardan en asentarse, tardan en poder formarse, eso sería un hándicap muy importante, que hay que hacerlo seguro, que hay que procurar además aprovechar cosas que no se aprovechan, como por ejemplo la capacidad que tienen los mayores de 67 años. El talento, aprovechar el talento senior, ¿no? El talento senior, que cuando ha hecho falta lo han ido a buscar, como en el caso de la pandemia, y que ahora resulta que todavía estamos aquí en que estos tienen que jubilarse. Pues no, tiene que ser un derecho a la jubilación, no una obligación. Y se está malversando el talento de mucha gente que podría estar aportando al conjunto, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso es una necesidad. A mí me parece que los inmigrantes, como digo, tienen que procurarse que se integren lo más rápidamente posible. Y si la primera generación, pues lamentablemente es difícil que lo hagan, pues por lo menos la segunda. Y por supuesto ya la tercera, ¿no? Es decir, que en ese sentido hay que hacer un especial cambio de actitud, ¿no? España dentro de esto tiene la fortuna de Iberoamérica y gran parte de nuestra inmigración iberoamericana con muchos elementos de proximidad y de otro lado pues de la lengua, por ejemplo, la cultura también de alguna forma y en consecuencia esto nos da una ventaja sobre el caso de inmigrantes que no tienen nada que ver y que también tienen que integrarse, pero es más complicado. Pero y luego hay una presión muy fuerte sobre el mercado laboral y sobre las pensiones. Hay proyecciones que dicen que en 2070 va a haber un cotizante por cada 3 dependientes, es decir, que mucho vamos a tener que cambiar o hay cosas que vamos a tener que cambiar en nuestro sistema laboral, en nuestro sistema de pensiones para soportar este cambio, ¿no? Pues sí, yo creo que esto requiere también una reflexión profunda porque, primero,
hay que conseguir que la gente por sí misma ya se prepare para su jubilación, ¿no? Cosa que en este momento vamos en la dirección contraria, porque se están quitando incentivos a aquellos que quieren ahorrar, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué hacen esto, no? De otra manera, se está resolviendo aquí mediante parches, de momento, que además cargan sobre la gente y sobre las empresas. Esto no debe ser así. Lo que se requiere es una reflexión profunda en relación con esto, como se requiere una reflexión profunda en relación con toda la política fiscal de gasto. Es decir, que va siendo hora de que no solamente exista voracidad recaudatoria, que es un hecho en España en este momento en todas partes, ¿no? Sino o en casi todas partes, sino que tenemos que ver exactamente en qué estamos gastando, ¿no? Y particularmente en un momento en que, por ejemplo, la política de defensa va a exigir más cañones, ¿no? En ese sentido, hay que pensar muy bien en qué gastamos el dinero. La política de defensa que mencionas, muy relacionada con la situación geopolítica, con todos estos cambios que se han producido desde 2020 con la pandemia y que ahora se ven todavía más marcados por las guerras tanto en Ucrania como en Gaza. En este nuevo equilibrio de poderes que tenemos ahora en el mundo, ¿cómo ves tú a la Unión Europea? Queda quizá un poco desdibujada entre Estados Unidos y China, y dentro de ella España, ¿qué papel crees que debe jugar en este orden internacional? La guerra de Ucrania, que ha sido lamentable, está siendo lamentable, pues ha colocado a la Unión Europea en una posición de debilidad. ¿Por qué? Porque ha perdido posición y además le ha costado mucho dinero, en el sentido de que ha habido que pagar el gasto de los aumentos de precio enormes que se produjeron en su momento a favor de los combustibles fósiles, por un lado. Por otro lado, nos encontramos con que, mezclado con la sequía también, pues la alimentación se ha complicado la vida a la gente y, por tanto, ha habido inflación en el tema de la alimentación. Y, por tanto, todo esto es más dinero que le ha costado a Europa. ¿Qué ocurre? Pues que no solamente es esto, sino también lo cualitativo. Su posición, pues que era de una cierta voz en el concierto mundial, pues se ha hecho, ha padecido afonía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha pasado a una posición menos importante de la que tenía. Y claro, Europa no se puede contentar con esto, tiene que recuperar la posición. Esto no quiere decir que rompa su alianza, yo diría que casi natural, con Estados Unidos, a través de la OTAN, por ejemplo, pero sí que debe Europa hacer una reflexión de cómo tiene que volver a tener una posición de privilegio, ¿no? Y esa posición pasa por más Europa, y por otro lado, los valores europeos, los que tiene y que no aprovecha, por ejemplo, el turismo mundial. Más del 50% del turismo mundial viene a Europa, pero bueno, pasan y vuelven a su casa y ya está. No, bueno, hay que procurar hacerles ver los valores que tiene Europa, ¿no? Al final, Europa es la que ha llevado al mundo pues, los derechos humanos, la ciencia, la economía social de mercado, que es la manera más humana del capitalismo. En definitiva, que hay que explicar lo que es Europa para que la gente la valore más, ¿no? Y por otro lado, tiene que buscar alianzas. Estas alianzas están muy claras. Una es América, sobre todo Iberoamérica, y otra es África. Iberoamérica pasa por España y África también. España, por tanto, tiene ahí una posición clave. Esto la permitirá progresar ella y, por otro lado, progresar dentro de lo que es Europa. Porque Europa, en ese momento, es un complejo de unidades nacionales, ¿no? Entonces ahí hay que buscarse también la posición. Y España yo creo que va a tener esta oportunidad. Y para terminar, lo has apuntado antes, pero en estos 25 años vista, en estas luces largas que ponemos en este momento, ¿cómo ves a las cámaras de comercio? Yo las veo con optimismo. En general veo todo con optimismo, pero las cámaras también.
¿Por qué? Porque las cámaras son corporaciones de derecho público, por tanto, su, digamos, actuación está siempre fijándose en el interés general. Segundo, son representativas de todo el sector empresarial. Las empresas es lo esencial en el mundo capitalista, ¿no? Por tanto, en ese punto, las empresas están representadas todas ellas en las cámaras, y digo las empresas, no los empresarios, que evidentemente sí los empresarios como líderes de la empresa, pero es tanto los directivos, tanto los trabajadores, esto que llaman los stakeholders, por tanto, es todo el pueblo en armas económicas, ¿no? En consecuencia, yo creo que las cámaras ahí son determinantes para esto y para lo que son sus funciones tradicionales, lo que se llama la función consultiva, la interlocución con las administraciones, es decir, lo que se llama la cooperación público-privada, ¿no? Luego, también lo que son las funciones que están en el core business, ¿no? La internacionalización, el apoyo a las empresas para que se internacionalicen, para que mejoren su competitividad mediante la formación, la digitalización, la sostenibilidad, en definitiva, también para lo que yo llamo la defensa institucional, que simplemente es hacer ver a la sociedad qué es lo que le conviene. Lo que le conviene es un sistema como el de la economía social de mercado, que, por ejemplo, en España consagra la Constitución del 78, donde la empresa es la pieza clave, donde evidentemente está la cooperación público-privada y, en definitiva, la afirmación de los grandes valores que sustentan una sociedad como la española. Pues muchas gracias, presidente, muchas gracias por ayudarnos a poner en marcha este podcast, esta nueva herramienta para comunicarnos, para poder ponernos en contacto y en relación con nuestras empresas y con todos los públicos a los que nos dirigimos y que están interesados en lo que hacen las cámaras de comercio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.